estimados colegas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ubicación y esquematización del boleto de compraventa en el Código Civil y Comercial. Para referirnos a la situación que impera actualmente en el boleto respecto del Código Civil, debemos tener presente la parte vinculada a la estructura del derecho real, ¿sí? Y en base a eso poder ver cómo queda encuadrado este instrumento, ¿sí? Para ello tenemos que recurrir al artículo 1892 del Código Civil y Comercial, que establece que el derecho real queda configurado por la concurrencia del título suficiente y modo suficiente. El título suficiente, de acuerdo al precepto, es el acto jurídico revestido de la forma exigida por la ley, hábil para transmitir un derecho real y en el que existe capacidad y legitimidad en el transmitente y capacidad en el adquirente. En materia inmobiliaria, el artículo 1017 del Código Civil establece que la forma requerida es la escritura pública, a excepción de los casos en los que la transmisión se produce con motivo de una subasta pública. Esto en cuanto al título suficiente. En relación al modo suficiente, el mismo 1892 determina que se cumple mediante la tradición, ¿sí? ¿Qué es la tradición? La entrega voluntaria de la cosa de parte del transmitente y la recepción voluntaria por parte del adquirente. El artículo 750, complementando las previsiones del 1892, dispone que el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición. Por lo tanto, la tradición cumple una función fundamental en términos de constitución del derecho real, porque mientras no esté cumplida con ella, no va a haber derecho real, ¿sí? Tenemos que tener presente que para realmente hablar de la configuración de un derecho real, solo lo podemos hacer cuando ambos elementos concurren simultáneamente respecto de aquel derecho real que se pretende constituir. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo el modo pero falta el título no hay derecho real. Si tengo el título y falta el modo tampoco hay derecho real, ¿sí? Es una disyunción incluyente. Necesito de ambos elementos. Dentro de la esquematización del código, en materia del modo, tenemos dos capitulaciones distintas. Por un lado, cómo se configura esa tradición entre las partes, ¿sí? Hay acuerdo en la doctrina de que la tradición entre las partes es meramente consensual, es decir, alcanza con que las partes manifiesten que una ha hecho tradición de la cosa hacia otra. Ahora bien, esta figura no rige respecto de los terceros. Respecto de terceros también hay acuerdo unánime y es lo que emerge de las propias disposiciones del código, que la posesión solamente queda cumplida, la tradición, perdón, solamente queda cumplida con la entrega efectiva de la posesión. En materia inmobiliaria, claramente esto no va a poder cumplirse mediante el traspaso en mano. Para ello, las previsiones legales establecen que se cumple mediante actos materiales de una o de ambas partes por las cuales el adquirente queda en la efectiva posesión de la cosa. ¿Qué vinculación tiene esta estructura en relación al boleto de compraventa? Bueno, claramente el adquirente por boleto lo que pretende es constituirse en dueño, ¿sí? Es decir, ni más ni menos que en titular del derecho real de dominio. Vamos adelantando de este momento que claramente el sujeto que tiene boleto de compraventa, por más que ese boleto esté unido de posesión, no podemos conceptualizarlo como titular de un derecho real. Bien, ahora, en sintonía con las previsiones del 1892, el artículo 1916 del Código Civil establece dos tipos de posesiones, la posesión legítima y la posesión ilegítima, ¿sí? ¿Cuándo hay posesión legítima?
cuando se refiere al ejercicio de un derecho real constituido en conformidad a las disposiciones del Código. Cuando hay posesión ilegítima, cuando justamente el ejercicio de esa posesión no implica el ejercicio de un derecho real, ¿sí? Es decir, posesión legítima equivale a derecho real, la posesión ilegítima equivale a la falta de derecho real. Después analizaremos si podemos encuadrar esa posesión ilegítima dentro de la esfera de algún derecho personal, pero claramente lo que no acontece en la posesión ilegítima es la posibilidad de sostener que existe un derecho real. Bien, ¿qué pasa dentro de esta clasificación de la posesión legítima e ilegítima en torno al boleto de compraventa? Bueno, el boleto de compraventa, como todos ustedes saben, es un contrato. Después, más adelante veremos, cuando hablemos de naturaleza jurídica, cuáles son las posturas en relación a qué tipo de contrato es el boleto de compraventa. Pero claramente a lo que no podemos concluir es que es un título suficiente en los términos del artículo 1892 del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, no podemos sostener que aquella persona que tiene un boleto de compraventa y cuenta con posesión está ejerciendo un derecho real, ¿sí? Podremos quizás pensar en la posibilidad del ejercicio de una especie de derecho personal en torno al boleto de compraventa, pero claramente no queda configurado el sujeto que tiene boleto y posesión bajo la calificación de titular de un derecho real. Ahora bien, nuestro código a su vez contempla dentro de la posesión ilegítima, que es en donde vamos a encuadrar al poseedor con boleto, en una subclasificación. Se habla de posesión ilegítima de buena fe y posesión ilegítima de mala fe. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que al poseedor ilegítimo de buena fe es aquel que está convencido de la legitimidad de su posesión, es decir, está convencido que tiene un derecho real, ¿sí? Ahora, claramente para poder llegar a catalogar a un poseedor ilegítimo de buena fe, tiene que haber un error excusable, es decir, ese poseedor tiene que estar convencido en razón de determinadas situaciones jurídicas que está ejerciendo un derecho real, aunque no lo tenga. En el caso de la posesión ilegítima de mala fe, claramente aquel que la ejerce lo hace conociendo que no tiene el derecho real. ¿Qué características se suscitan habitualmente cuando pensamos en una posesión ilegítima de buena fe? Bueno, por lo menos la concurrencia del modo en favor del adquirente, es decir, que ese poseedor recibió voluntariamente la entrega de la cosa, ¿sí? Hay un modo suficiente, y por lo menos pensar en la idea de un justo título, ¿sí? ¿Qué es un justo título? Un justo título es un acto jurídico revestido de las formas legales para adquirir un derecho real. Fíjense que hasta aquí estamos diciendo o repitiendo la misma definición que título suficiente, pero a diferencia del título suficiente, en el justo título falta capacidad o legitimidad en el transmitente, ¿sí? Es decir, que hay un vicio. Por lo tanto, no podemos calificar al justo título como hábil para constituir un derecho real. Ahora, ¿cuál es la característica del justo título? Que el justo título tiene que estar unido a la buena fe del adquirente. Es decir, ese adquirente debe estar convencido que está contratando con el titular del derecho real, ¿sí? Es decir, que por lo menos desde el punto de vista de las formas, él no debe advertir, ¿sí? Incluso aconsejado por el notario interviniente en la escritura pública, no debe advertir que hay ausencia de legitimidad o de capacidad en el vendedor, ¿sí? o en el transmitente. ¿Qué sucede con relación al boleto de compraventa y al justo título? El boleto de compraventa decididamente no constituye un justo título, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta un elemento esencial en el boleto de compraventa, que es la ausencia de la escritura pública.
que es un elemento que está presente en el justo título. Es un error habitual en el ejercicio de la profesión que muchos letrados invoquen al boleto de compraventa como un supuesto de justo título. El boleto de compraventa no constituye un justo título. ¿Qué consecuencias se derivan de esto? Y bueno, que aquel sujeto que tiene la posesión con causa en un boleto de compraventa solamente podrá optar para bonificar su título para legitimar esa posesión una prescripción 20 añal, es decir, una prescripción larga. Nunca podemos encauzar la situación del poseedor con boleto dentro de una prescripción breve. Ahora bien, acá parecería suscitarse cierta contradicción, que no es tal, ya vamos a ver por qué, que tiene que ver en torno a la calificación del titular del boleto de compraventa, porque ya desde la vigencia del Código Civil de Vélez Sarsfield, durante la vigencia del Código de Vélez Sarsfield, aún, o mejor dicho, con más razón, luego de la reforma introducida por la ley 17711 y particularmente en el artículo 2355 infine del Código Civil, se llegó a la conclusión de que el adquirente por boleto era un poseedor ilegítimo. De esto no había duda, porque como ya dijimos, el boleto no constituye un título suficiente y menos aún un justo título. Pero de todas maneras se ha calificado al poseedor con causa en un boleto de compraventa como un poseedor ilegítimo de buena fe, ¿sí? Se preguntarán cómo hacemos para calificar a un poseedor con boleto como poseedor de buena fe cuando él sabe efectivamente que ese título no está instrumentado por escritura pública, uno de los requisitos esenciales en nuestra legislación para calificar la buena fe de manera genérica. Bueno, en realidad tenemos que pensar que el boleto de compraventa ha, digamos, históricamente merecido desde el punto de vista de la legislación protección, ¿sí? Y el código, tanto el Código Civil de Vélez Sarsfield como el actual Código Civil y Comercial, jamás va a proteger a un poseedor de mala fe. Por lo tanto, no podemos pensar en la figura del poseedor con boleto de compraventa dentro de la temática de la mala fe, porque existen numerosas normas en el actual Código Civil y Comercial que tienden a la protección del adquirente por boleto. El artículo 756, los artículos 1170, 1171, incluso el artículo 1018, cuando faculta al adquirente por boleto de exigir la escrituración, ¿sí? E incluso las propias normas que tenemos en materia de derechos reales, el artículo 1916 que ya mencionamos, por ahí también juega el artículo 1914. Por lo tanto, mereciendo el boleto de compraventa tantas protecciones, no tendría sentido calificarlo como de mala fe. Pero existe un segundo argumento para admitir esta aseveración, que tiene que ver con lo siguiente. El boleto de compraventa, o la aparición del boleto de compraventa en el mundo del derecho, tiene, podríamos decir, dos vertientes. Una, por ahí Mariani de Vidal suele afirmar que el boleto de compraventa es una creación de los martilleros, del corretaje inmobiliario, para acelerar ese negocio que se encontraba en trámite y para dar seguridad a la futura operación que se iba a instrumentar por escritura pública. Ustedes saben que la redacción o la autorización de la escritura pública conlleva una serie de recaudos y de pasos previos necesarios, como es la solicitud de certificados registrales, de libre deuda, el propio tiempo que le demanda al notario la redacción de esa escritura, lo cual hace pensar que no menos de 30 días va a necesitar desde que las partes acordaron
el acto de transmisión hasta que efectivamente se llegue al acto escriturario. El boleto de compra-venta en cuanto a términos es mucho más efectivo, es algo que se puede hacer con relativa celeridad. Esta sería una de las razones por las cuales aparece el boleto de compra-venta. Una segunda explicación que también podemos encontrar es que el boleto de compra-venta puede ser un emergente de las clases sociales menos favorecidas, en donde muchas veces poder llegar a la instancia de la escrituración les resulta complicado porque no cuentan con los recursos económicos necesarios. Entonces han visto en el boleto de compra-venta como un recurso, un mecanismo para invocar un derecho sobre ese inmueble que han recibido. La realidad es que ese boleto, que quizás en una primera etapa apareció como algo transitorio hasta que pudiese llevarse a cabo la escritura pública, terminó convirtiéndose en algo que se mantuvo en el tiempo y esas personas nunca lograron la escritura pública. Ante esa circunstancia, el legislador entendió que nunca hubo en miras de estas personas la intención de obrar de manera contraria a la ley, ¿sí? De ahí que de manera reiterada se ha buscado la protección del boleto. Podemos recordar la ley incluso 14.005, que es anterior a la 17.711, donde ya protegía los supuestos de loteos. Después teníamos también en la ley 19.724 derogada con la sanción del nuevo código sobre prehorizontalidad y venta al costo, y venta al pozo. Es decir, que siempre el boleto de compraventa mereció protección por parte del legislador. Ahora bien, a estos dos aspectos que venimos mencionando se suma un tercero que tiene que ver con la concatenación de actos que conllevan a quien adquiere el inmueble con causa en un boleto de compraventa. ¿Cuál es otro argumento que se utiliza para afirmar la existencia de la buena fe en manos del adquirente por boleto? Bueno, que el adquirente por boleto lo hace contratando directamente con el titular de dominio, es decir, aquel que cuenta con título suficiente, con modo suficiente e incluso con inscripción registral. Por lo cual, ese sujeto que transmite el inmueble mediando boleto de compra-venta le transmite los derechos que tenía sobre el inmueble al adquirente. Y el adquirente lo que tiene es la posesión unida a un boleto, que si bien no constituye un título suficiente, sí implica la existencia de un instrumento otorgado directamente por quien fuera el titular de dominio anterior, ¿sí? Y que a su vez, de acuerdo a nuestra legislación, le confiere la posibilidad de exigir la escrituración en lo sucesivo, ¿sí? A esto incluso podemos agregar otra facultad que está prevista en nuestra legislación y que se ha vuelto un recurso muy habitual, que es la de otorgar conjuntamente con el boleto de compra-venta un poder irrevocable en favor del adquirente, con lo cual en ese caso incluso el adquirente ni va a necesitar al momento de la escrituración o de la futura escrituración la firma del transmitente, porque en el propio poder irrevocable se faculta al adquirente para otorgar la escritura para sí y no solo en favor de terceros si quisiese a su vez vender. Por lo tanto, la buena fe en todos estos casos que mencionamos queda configurada por el hecho de que el adquirente por boleto recibe el inmueble de quien fuese el titular de dominio y quien solo mantiene subsistente la necesidad de la escritura, ¿sí? Que eventualmente va a ser una facultad que podrá ejercer en el futuro. Dicho esto, podemos decir que dentro del Código Civil no existe una ubicación específica del boleto y el boleto no solo recibe protección únicamente cuando está acompañado de la posesión. Vamos a ver que
en otras entregas que el artículo 756, cuando plantea conflicto entre distintos interesados sobre la entrega de la cosa sobre el mismo inmueble, no va a ser necesaria en algún que otro supuesto la posesión para que el boleto triunfe. El artículo 1170 también faculta al adquirente por boleto a tener prioridad frente a un acreedor que trae medidas cautelares, aun cuando ese titular de boleto no haya recibido la posesión. En 1171 también faculta al adquirente por boleto que pagó el 25% del precio y aún sin haber recibido la posesión, a oponer el derecho que emerge del boleto al concurso o quiebra del vendedor fallido. Y bueno, y las propias normas en materia de derechos reales, como ya mencionamos, el 1892, el 1893 en un aspecto que vamos a ver en otra entrega, y las previsiones que citamos de 1916. Por lo tanto, la esquematización del boleto en el nuevo código no está unificada en un número en particular de normas, sino que se encuentra dispersa en normas incluidas en materia de obligaciones, normas incluidas dentro del libro de contratos y normas incluidas dentro de los derechos reales. Para finalizar, decimos que entendemos que se perdió una nueva oportunidad con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de establecer un sistema armónico y unificado del boleto de compraventa, y volvimos o se mantiene esta idea de una protección, pero de manera dispersa dentro de las distintas partes que conforman la codificación vigente.